Hola chicos, un saludo muy especial, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, un abrazo y esperando que la bendición de Dios esté con todos nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre Jesús, hizo parte de una comunidad. Al igual que todos nosotros hemos hecho parte de una comunidad, Jesús fue parte de la comunidad de Israel, el pueblo elegido por Dios, que también tenía unas circunstancias políticas y sociales, en las cuales él llevó su vida humana, con las personas más cercanas y con los diferentes sectores de la sociedad. Mediante su mensaje, él quiso renovar esta comunidad y hacer una alianza con el pueblo de Dios, a través del amor, del perdón y de la resurrección del Espíritu. Él vivió en Palestina. Vamos a ver. Palestina en la época de Jesús. Palestina en la época de Jesús. En la actualidad, Palestina es una franja de territorio ubicada entre el mar Mediterráneo y el valle del río Jordán. En el siglo I después de Cristo se encontraba dividida en 7 reinos: Galilea, Samaria, Judá, Decápolis, Perea, Traconítide e Idumea. Galilea era una región agrícola, productora de vides, olivos y frutales, habitada por judíos y otros pueblos. En ella se encontraban las ciudades de Cafarnaúm, Magdala y Nazaret. En Judá, la región del sur, se asentaba la ciudad de Jerusalén, el principal centro espiritual del judaísmo. En el año 63 a.C., Palestina fue conquistada por los romanos, quienes instauraron a Herodes el Grande como rey y máxima autoridad militar. A su muerte en el año 4 después de Cristo, su hijo Herodes Antipas gobernó Galilea. En Judá y Samaria fue nombrado Arquelao, quien más tarde fue reemplazado por algunos gobernadores romanos, entre los que se encontraba el prefecto o gobernador Poncio Pilato. En el gobierno de los romanos se respetaban las creencias de los conquistados, de manera que los judíos podían practicar su culto, e incluso llegaron a estar exentos del servicio militar y beneficiarse de obras públicas. Bueno chicos, ahora nos vamos a ir al contexto bíblico y vamos a hablar del Evangelio de San Lucas. Y vamos a ver qué nos habla San Lucas de esta hermosa familia de Jesús. Y nos vamos a ir al Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, del 4 en adelante. Para esto tenemos que primero mirar un poco históricamente dónde vivían. Entonces, recordemos, María y José se empadronaron, ella estaba embarazada. José era de la tribu de Judá, porque era descendiente del rey David. María y José tuvieron que ir de allí, de Nazaret, de Galilea, a Belén, porque hubo un censo, una convocatoria a un censo. Estando allí, ella dio a luz. Pero más tarde tuvieron que huir a Egipto porque recordemos que Herodes pretendía matar al niño, ya que no quería que le quitaran su reinado. Bien, un poco así del contexto dice: por ello, fue desde la ciudad de Nazaret de Galilea a Judá, la ciudad de David, que se llama Belén, para empadronarse con María, quien estaba encinta. Mientras estaba allí, se cumplió el tiempo de parto. Después la familia huyó a Egipto, pues Herodes el Grande, al oír las profecías de Juan el Bautista sobre el Mesías, mandó asesinar a todos los menores de 2 años, hecho que dio lugar a la matanza de los inocentes. Esto también lo podemos ver en el Evangelio de Mateo. Al morir Herodes, la familia pudo regresar a Nazaret, donde Jesús vivió su infancia y su juventud. Luego de ser bautizado por Juan el Bautista, Jesús comenzó su ministerio, el ministerio o la labor misionera en Galilea, con la enseñanza, la prédica, la sanación de los enfermos. Bueno, su residencia fue en Cafarnaúm, desde donde se concentró en predicar la palabra de Dios
la que más tarde llevaría también a los pueblos y a las sinagogas de Judá. Es importante saber y reconocer toda la parte histórica de Jesús, dónde vivió, con quién vivió, cómo vivió, cuál era ese contexto histórico en el que estaba viviendo. Y resulta que no es muy ajeno a lo que vivimos ahora, problemas sociales, de convivencia, de comunidad, a lo largo y a lo ancho de toda la Palestina. También habían varias, digamos, grupos de personas que tenían ciertos o definidos nombres. Por ejemplo, encontramos los saduceos, los fariseos, los esenios, los celotas y bueno, el pueblo. Entonces, ¿quiénes eran los saduceos? No eran partidarios del advenimiento del Mesías y no creían en su resurrección. Esos son los saduceos. Los fariseos se oponían al dominio romano y esperaban un Mesías político. Los esenios creían en la venida del Espíritu y creían en la venida del Mesías que devolvería la libertad al pueblo de Israel. Los celotas eran como un ejemplo, me sale más claro, entonces sería como la guerrilla del pueblo. Sí. Ellos se oponían de forma violenta, agresiva y bueno, al poder de los romanos. Y el pueblo, bueno, en el pueblo están los trabajadores, los empleados, están los pastores, los extranjeros, en fin. ¿Cuál es la intervención de Jesús en la comunidad? Él se allega y se acerca con amor, con respeto, pero sobre todo siendo testimonio y dando testimonio de ser hijo de Dios y de enseñarnos un camino. Jesús fue un ser dado a los demás. Nos enseña a ser serviciales, a estar al servicio del otro. Y dice que el que crea que es el primero, tiene que hacerse el último. Él dice que no podemos ocupar los primeros lugares, sino empezar ocupando los últimos lugares con la sencillez y la humildad. Amaba a su pueblo y participaba con entusiasmo en todo lo que hubiese, costumbres, ritos, rituales. Y mientras enseñaba la palabra de Dios por medio de parábolas, también por medio de metáforas sencillas, su doctrina vino a darle un nuevo significado a la ley. Es decir, existía la ley como la existe, pero él vino a darle sentido a esa ley. Bien, chicos, espero que haya quedado un poco claro este tema de de qué manera hacía Jesús parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima clase.